Listo, ahora sí. Bien, recuerden entonces que me van preguntando lo que ustedes no vayan entendiendo y vamos aclarando las dudas de una vez. ¿Listos? Bien, entonces, literatura contemporánea es toda la literatura que se recogió, o más bien toda la literatura que aparece a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. ¿Listo? Nosotros, el año pasado, cuando ustedes estuvieron en octavo, nosotros vimos la literatura contemporánea, cómo se vive en Colombia. ¿Listo? Ahorita nosotros vamos a ver es cómo se vivió la literatura contemporánea en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a ver es la forma en la saber, conocer qué era lo que estaba pasando al tiempo en que se estaba dando esta literatura contemporánea. Entonces vamos a ver qué pasaba en el ámbito económico, en el ámbito político, qué estaba pasando en todo en el ámbito rural, en el ámbito urbano. Listo, vamos a ver cuáles eran las características del arte como tal que se estaban viviendo en este momento. ¿Listo? Bien, entonces nos dicen que el siglo XX probablemente fue el siglo en que más cambios se presentaron. O sea, esa transición entre el siglo XIX y el siglo XX fue el momento en donde se considera que hubo muchos cambios por todo el tema de la industrialización, porque las tareas se empezaron a automatizar, es decir, ya no las hacían solamente las personas, sino que el hecho de que la industria se hubiera desarrollado hacía que existieran máquinas que reemplazaban el trabajo de muchas personas. Entonces, tal vez fue el punto en donde más cambios se presentaron, ¿listo? En este contexto, pues obviamente los países latinoamericanos tuvieron que enfrentar todos estos cambios acelerados que se estaban dando y pues obviamente digamos que los países latinoamericanos tenían una desventaja y era el hecho de ser naciones muy jóvenes, ¿listo? Todavía no tenían como transformaciones muy grandes, todavía no estaban muy modernizados y esto pues entonces lo empezamos a evidenciar en elementos como allí está ya estaba buscando ya la característica. Entonces esto se empezó a ver en que la distribución de las tierras pues no era equitativa, ¿sí? Habían grandes personas y grandes dueños de muchísimas extensiones de tierras y había otras personas que no tenían tierras ni en donde cultivar, ni en donde vivir, ¿listo? También esta brecha de desigualdad hizo que las producciones que se hacían, o sea, los cultivos que las personas tenían, pues obviamente fueran totalmente brechas económicas y brechas sociales totalmente desiguales, ¿cierto? Porque no todos tenían la misma capacidad de poder exportar, digamos, sus productos, ¿verdad? Otro elemento que también se presentó importante en todo lo que tiene que ver con el contexto económico fue justamente eso. Las personas pues estaban sembrando, tenían sus tierras y estaban exportando, pero los insumos empezaron a encarecerse, es decir, los fumigos, todo lo que tenían que aplicarle a la tierra era mucho más caro y muchos de esos elementos que necesitaban para la tierra tenían que importarlos y al tener que importarlos pues llegaban muy altos los precios y pues obviamente las exportaciones disminuían y los precios también disminuían. Entonces como que no tenían tanto retorno de la inversión que hacían, sino que ganaban, pero ganaban muy poco. ¿Listo? Lo que les decía hace un momento, la concentración de las tierras quedó en muy pocas manos, es decir, que las personas que eran dueñas de grandes extensiones de tierra eran muy pocos los que eran dueños de esas tierras, no era que todo el mundo tuviera su parcela o su pedazo de tierra, sino que era para muy pocas personas. Aumentó la deuda externa y hubo fuga de capitales hacia el exterior. Entonces, muchas inversiones se hicieron, pero se hicieron en empresas que no eran colombianas, ni mexicanas, ni argentinas, ni chilenas. Entonces, como que muchas del dinero que había en cada uno de estos países latinoamericanos, pues estaba yendo fuera de los países. ¿Listo? Y otro elemento que también fue muy contundente durante el contexto económico de los países latinoamericanos fue que muchas firmas extranjeras llegaron a estos territorios y pues obviamente no tenían cómo las personas locales competir, con esos precios que ellos traían. Entonces eso es como más o menos el contexto económico que nosotros nos podemos encontrar en la transición que hay entre el siglo XIX y el siglo XX, justo cuando la literatura contemporánea aparece. ¿Listo? Bien, a nivel político, entonces, ¿qué podemos encontrar? Ay, espérenme, está entrando Juan Andrés. Listo. A nivel político, ¿qué podemos encontrar? Entonces,
lo primero que vamos a encontrar es que habían regímenes oligárquicos, es decir, que lo que decíamos hace un momento, estaba concentrado en muy pocas personas el poder. Eso también ocurrió no solo en la parte económica, sino también en la parte política. ¿Listo? Hubo otro momento, entonces era como diferentes momentos. Durante este tiempo se dieron diferentes situaciones a nivel político. En un primer momento eran muy pocos los que estaban, digamos que, o los que tenían el poder, y en otro momento entonces se empieza a implementar un sistema democrático en donde la idea era que todos tuvieran voz y pues tuvieran voto. ¿Listo? Pero pues obviamente como que estos dos extremos hizo que se presentaran como gobiernos en donde existieron también como dos momentos muy cruciales, que fue el populismo y por el otro lado las dictaduras militares. Entonces esto hizo que estos modelos o estos modelos políticos ninguno funcionara, ni tampoco hacía que tuvieran como soluciones duraderas en cada uno de los países, ¿sí? O sea, esto hacía que vivieran como en esa tensión todo el tiempo entre algo de pronto muy laxo y algo muy fuerte, y pues eso no permitía que ninguna política fuera duradera y mucho menos que los países se pudieran como organizar de forma real. Listo. Obviamente, estas desigualdades se presentaron y hay sobre todo un hecho muy importante que lo marcan, y es el tema de en Argentina, cuando fue las desapariciones de muchas mujeres, y ellos salen pues a protestar porque empiezan a desaparecer a las personas. Entonces ahí empieza a haber como esa dictadura militar en donde ellos dicen, tenemos que recobrar de todas formas el poder, porque si no a nivel político pues iba a tener muchas consecuencias. Entonces lo hacen pues obviamente como utilizando mano dura, y esto trae pues como toda una serie de hechos que todavía siguen siendo recordados no solamente en Argentina, sino en muchos países. Bien. El desarrollo urbano, rural y la demografía, cómo se maneja. Entonces, pues, lo que algunos de ustedes hablaban hace un momento, en donde nos contaban en qué consistió el realismo urbano. Entonces, acá lo podemos ver, acá en este desarrollo urbano es en donde podemos ver de qué forma todo lo que tenía que ver con el campo empezó a estancarse, ligado también al tema económico. Obviamente, si las personas invertían grandes sumas de dinero para poder sacar sus cosechas y luego el retorno no era tanto o no, ni siquiera muchas veces alcanzaban a recuperar la inversión, pues obviamente las personas dejaron de trabajar en el campo, ¿sí? Y esto hizo pues que migraran a la ciudad. Entonces muchas veces yo les decía a ustedes, muchas personas que vivían en el campo pues obviamente no estaban preparadas académicamente, por decirlo de alguna forma, y llegaban a las ciudades, pues las mujeres llegaban a trabajar como en temas de aseo, en temas de servicios, en casas, ¿listo? Y los hombres llegaban a trabajar la mayoría de las veces en temas de seguridad, ¿listo? Entonces, de seguridad hago referencia como a ser porteros de un edificio, ¿listo? A ese ámbito como tal. Las ciudades obviamente empezaron como a crecer mucho más, o sea, digamos que la comparación entre lo rural y lo urbano, pues obviamente todo lo que tenía que ver con lo urbano se empezó a desarrollar mucho más, también porque las inversiones que se hacían en cada uno de los países pues eran más dirigidos a las ciudades y no tanto al campo. Entonces esto hizo pues obviamente que las ciudades desarrollaran y crecieran mucho más. La inversión en vías, la inversión en construcciones nuevas, ¿listo? Todo esto hizo que aumentara más el crecimiento de las ciudades. También las migraciones de los campesinos a las ciudades, lo que les decía hace un momento, pues porque en el campo ya no habían las mismas oportunidades, y en un primer momento, más o menos de 1930 a 1950, pues hubo, digamos que, muchas oportunidades para las personas que venían, para los campesinos, hubo muchas oportunidades en cuanto a empleo, en cuanto muchas de las personas que llegaban del campo a la ciudad, lo que hacían era trabajar en el día y estudiar en la noche. Entonces, esto hacía pues que obviamente pudieran como ir creciendo, ir desarrollando de pronto otras cosas que no han podido desarrollar estando en el campo. Después de un tiempo, ya digamos que como en la segunda mitad del siglo XX, ya obviamente se empieza a disminuir el empleo, empieza a aumentar el analfabetismo,
Entonces ya digamos que las personas vienen a las ciudades y empiezan a encontrar menos oportunidades, y pues digamos que eso se empezó a dar como de una forma creciente y se viene dando y se viene dando, y hoy en día pues se sigue presentando. ¿Listo? Otro elemento también son las irregularidades en el desarrollo arquitectónico debido a la diferencia de clases sociales en un mismo espacio. ¿Esto qué significa? Obviamente, vamos a pensar en un barrio normal. Pensemos en un barrio acá de Sogamoso, no sé, barrio Santa Inés, se me viene a la cabeza. Entonces, obviamente, aquí lo que nos dicen es que el desarrollo arquitectónico, es decir, las construcciones como tal, se vieron también como permeadas por la diferencia de clases. Ya habíamos dicho en un primer momento, en todo lo que tenía que ver con la parte económica, que había oligarquía, que el poder estaba en manos de unos pocos, y pues eso también se vio reflejado en la parte arquitectónica. Si yo tenía una capacidad económica, pues yo puedo construir la casa de mis sueños, pero si yo por el contrario no tengo mucho dinero, pues me toca construir algo pues mucho más sencillo, mucho más humilde, ¿cierto? Entonces, eso se empezó a presentar. Entonces, si era, por ejemplo, el mismo barrio, pero habían personas que tenían más capacidad económica, pues construían una casa grande, bonita, y los otros pues conseguían o construían una casa mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se reflejó, digamos, en todo lo que tenía que ver con la parte arquitectónica. ¿Listo? Como que habían diferentes tipos de construcciones relacionado directamente con la posibilidad económica que cada uno tenía. Listos. Bien. Vamos a ver entonces qué pasó con el arte en esta época, o sea, qué podemos nosotros ver del arte, qué ocurrió con esta parte artística como tal. Entonces, decían que desde comienzos del siglo XX, los artistas latinoamericanos tuvieron un contacto cercano con todo lo que tenía que ver con las vanguardias. Recuerden que nosotros habíamos dicho que el vanguardismo como tal, un movimiento que está compuesto por diferentes movimientos, como el ultraísmo, el creacionismo, el dadaísmo, el expresionismo, ¿listo? Y esto en el vanguardismo se presentó, fue como una ruptura, en donde ellos dijeron como, vamos a cambiar todo lo que se ha venido presentando en el arte. Entonces apareció también el cubismo, bueno, aparecieron muchos movimientos artísticos que permitieron básicamente pues poder ver la forma en que los artistas le hacían como una nueva apuesta a lo que era el arte, ¿listo? Entonces aquí nos dicen que en la parte de en la época contemporánea como tal, pues aparecen algunos elementos del arte que son. Entonces, dicen primero que hubo como fuertes debates entre la forma de ajustar los preceptos del vanguardismo a las preocupaciones de la región. ¿Esto qué significa? Básicamente, los artistas o los artistas que aparecieron durante la época contemporánea, ellos dijeron como, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, están como en esa disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir manejando todas las características que vienen o todos los elementos que vienen del vanguardismo y los vamos a implementar en el arte contemporáneo, o vamos a ajustarlo para que el arte contemporáneo responda a las preocupaciones de cada una de las regiones de Latinoamérica. Entonces era como a ver ellos qué hacían. Primero tuvieron como esa disyuntiva de saber qué hacer. O sea, si seguir copiando o seguir manejando lo que se venía dando en las vanguardias, o si por el contrario lo que hacían era ajustarlo y acoplarlo a cada una de las necesidades de cada una de las regiones. ¿Listo? Otro elemento también, entonces, sé que son que los artistas de cada país pues tuvieron que decidir entre lo tradicional y lo novedoso. Entonces, artistas como los colombianos, los chilenos, los uruguayos, ellos tuvieron que ir a sus países y decidir qué iban a hacer, si iban a seguir manejando un arte tradicional o si se iban a ajustar a ese arte novedoso que se venía implementando con el vanguardismo. ¿Listo? En los años 50 se cerró la modernidad y se dio paso al arte contemporáneo. Este arte contemporáneo, entonces digamos que tuvo la característica, o sea, si nosotros buscamos las características del arte contemporáneo, seguramente no vamos a encontrar muchas cosas, ¿cierto? Pero acá nos dicen que decidieron finalmente como moverse bajo el ámbito de experimentar y hacer una crítica estética. Esos fueron como los dos elementos que ellos decidieron como mantener para poder desarrollar el arte como tal en todo lo que tenía que ver con la época contemporánea. ¿Listo? Se proclamó el fin del arte y la muerte de la pintura
refiriéndose pues como a esas formas tradicionales que se venían dando, ¿sí? No era que el arte se fuera a acabar o que ya nadie tuviera permiso para pintar o que ya nadie volviera a pintar, no. Simplemente se denominó, o sea, digamos que fue la máxima o sí, la máxima que se utilizó para decir que ya no se iba a volver a retomar ningún elemento que se venía dando en lo que tenía que ver con el arte y que las formas iban a ser totalmente diferentes. ¿Listo? Hay algo importante aquí y es que en medio de este proceso de querer experimentar, de querer tener como algo, una estética totalmente diferente, aparecen nuevos soportes expresivos y toma fuerza el cruce de lenguajes artísticos, hecho que podemos ver evidenciado en diferentes formas artísticas, como por ejemplo el performance, algo que ellos llamaron el videoarte, el arte sonoro, la poesía visual, entre otros elementos. Entonces esa fue como la apuesta a la que ellos le hicieron, en donde dijeron, ya no vamos a seguir manejando como todo lo tradicional, no vamos a, por eso le llamaron como el fin del arte o la muerte de la pintura, porque ellos querían como hacer una propuesta diferente, algo nuevo, algo novedoso. ¿Listos? Bien. Entonces digamos que estas son las características que nosotros podemos encontrar en todo lo que tiene que ver con el contexto. ¿Listo? En el ámbito político, urbano, en el arte, ¿listo? Esto fue como lo que se presentó en estos ámbitos o en estos aspectos. Profe, ¿Listo? Dime. ¿podrías devolver un poquito? ¿Ahí? Sí, gracias. ¿Listo? Bien. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito a lo que tiene que ver con la literatura. O sea, queremos saber entonces si todo eso pasó a nivel económico, político, a nivel artístico. Queremos saber qué fue lo que pasó con todo lo que tenía que ver con la literatura. O sea, cómo se vivió en la literatura como tal. ¿Listo? Bien, entonces acá nos dicen que en contra... ¿Ya, Cata? ¿Ya la puedo cambiar? Ya, profe. Listo. Bien, entonces acá pasan varias cosas. Primero, el boom es el movimiento de literatura que se había dado antes de que apareciera esta literatura contemporánea como tal, ¿cierto? Entonces ya ustedes vieron lo que fue el boom, ¿cierto? Y lo importante que fue, porque si nosotros nos ponemos a ver, el boom fue un movimiento, digamos, que rompió con esquemas y se implementó muy bien en todo lo que tenía que ver con todos los países latinoamericanos. De hecho, hubo grandes representantes en cada uno de los países y esto hizo pues que eso tomara mucha más fuerza. Pero entonces la pregunta era, ¿qué pasó entonces con todos esos artistas o esos escritores que habían aparecido y que no habían pertenecido al boom? Entonces aquí nos dicen que más o menos durante el siglo XX y el siglo XXI, algunos de los autores que eran pues personas jóvenes, narradores, poetas, dramaturgos, recuerden que los dramaturgos son las personas encargadas de escribir los guiones para que sean puestos en escena en todo lo que tiene que ver con el teatro. ¿Listo? Entonces, nos dicen, bueno, ¿y qué pasó con todos esos escritores que no pertenecieron al boom? Entonces, ¿por qué no pertenecieron al boom? Por dos razones. Número uno, porque eran chicos o escritores muy jóvenes. Y número dos, digamos que el boom fue, y ahorita lo vamos a ver por ahí, el boom fue un movimiento, digamos que en donde la voz de la mujer no existía. Es decir, casi que todos los artistas, todos los escritores, perdón, no artistas, todos los escritores eran hombres. ¿Listo? Entonces ahí la pregunta que se hacían era, bueno, y entonces, ¿qué pasó con todo el resto de escritores que no pertenecieron al boom? Entonces, esos escritores, esos narradores, esos poetas, esos dramaturgos, no pudieron pertenecer al boom por dos razones. Eran jóvenes y de pronto no tenían ninguna obra todavía, obra escrita, libro reconocido, y por eso pues obviamente no fueron nombrados ni aparecieron nunca durante el boom. Y la otra razón es que las editoriales, el boom como tal fue un movimiento que se impulsó mucho gracias a la creación de las editoriales, porque empezaron a sacar libros en masa y eso hizo que los libros llegaran a Europa y fuera reconocida la literatura latinoamericana, ¿cierto? Entonces, obviamente, las editoriales pues apoyaban a los escritores más reconocidos, a los que por lo menos tuvieran ya libros conocidos, a ellos. Entonces dijeron como, bueno, ¿y qué pasó entonces con el resto de escritores que no habían sacado un libro, que escribían, pero que de pronto eran muy jóvenes? Entonces, aquí ellos son los que, digamos que
nosotros los conocemos o los ubicamos dentro de la literatura contemporánea, porque tenían unas propuestas pues totalmente diferentes. ¿Listo? Incluso hay una parte en donde dicen como que no saben cómo denominarles a los escritores que aparecen dentro de la literatura contemporánea. En una parte dice que se les podía denominar los invisibilizados porque fueron escritores que nadie vio, porque muchas de las editoriales no los apoyaban, pues porque o sea, eran desconocidos, pues porque de pronto sí se dedicaban a escribir, pero no tenían una obra como que fuera reconocida, a diferencia, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, de Mario Vargas Llosa, ¿sí? De José Donoso, todos ellos ya tenían obras reconocidas que se estaban vendiendo muy bien fuera del país y eso hizo que otros países como que miraran hacia Latinoamérica y dijeran, oigan, sí, allá hay potencial de escritores y empezaron a sacar más libros, ¿listo? Entonces todos esos escritores dijeron como, bueno, no sabemos cómo llamarles, no sabemos si decirles escritores anti-boom, porque ellos escribían cosas totalmente opuestas a lo que fue el boom como tal, escritores del post-boom, escritores invisibilizados, o sea, no sabían cómo llamarle y finalmente ellos se autodeclararon escritores contemporáneos. Ese fue como el nombre que ellos se quisieron dar. Bien. Listo. ¿Qué características tenemos dentro de la literatura? Entonces, dentro de la literatura encontramos que hubo uno de los elementos que más se desarrolló fue todo lo que tenía que ver con la evolución del teatro, ¿sí? Dentro de los géneros, la literatura, ustedes saben que se clasifica en géneros, lírico, narrativo, dramático y didáctico, ¿cierto? Entonces, digamos que el género que más se desarrolló fue el género dramático, con todo lo que tenía que ver con el teatro. Y se desarrolló porque le empezaron a tener como, o a desarrollar unas formas creativas, empezaron a tener compromiso social, a innovar con los recursos escénicos, entonces ya desarrollaban muchos más elementos. El tema del compromiso social fue como llevar o tener la posibilidad de mostrar el teatro no solamente a las personas que pudieran tener dinero para pagar y para poder ver un espectáculo de teatro, sino también lo hacían pues como para ayudar y llevar recreación también a otros lugares. Bien, otra característica que nosotros encontramos es la que yo les decía justo hace un momento, que era la voz de la mujer, ¿sí? Mientras que en el boom, si ustedes se dieron cuenta, todos los escritores que ustedes buscaron, todos eran hombres, no había ninguna mujer. Aquí en la literatura contemporánea, la voz de la mujer como que se empezó a alzar, se empezó a conocer, ¿listo? Y ahí pues yo les puse como algunas, Isabel Allende, que es mexicana, Laura Esquivel, que es brasilera, Laura Restrepo es colombiana, Marcela Serrano es chilena, entonces son como algunas de las mujeres que incursionaron en escritos de todo lo que tenía que ver con la literatura contemporánea y fueron muy reconocidas. Y sus textos, hay unos textos, por ejemplo, de Isabel Allende, ella escribe súper chévere, no todas, las 4 que yo puse ahí son muy buenas escritoras. Y pues no se habían dado a conocer antes, pues porque en el boom no se había dado como el momento o el espacio para la voz de la mujer. Listo. Otra característica de la literatura es que utilizó la cotidianidad, los temas banales, los temas intrascendentales, es decir, como temas no relevantes, no importantes. ¿Listo? Y pues obviamente todos los temas iban relacionados con todo lo que tenía que ver con el realismo urbano, es decir, lo que se vivía en las ciudades. ¿Listo? Entonces digamos que la literatura contemporánea le apuntó mucho a hablar de lo que se vivía en las ciudades. Hay un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo, que pertenece a la literatura contemporánea, él es caleño, y en la obra que lo hizo como reconocido se llama Que viva la música. Y él en este libro cuenta y muestra como todo lo que vive una muchacha en Cali y todas las situaciones que ella tiene que enfrentar y tiene que vivir pues en medio de su juventud. ¿Listo? Entonces él va mostrando como esa cotidianidad, la vida de ella dentro de una ciudad, dentro del el ámbito urbano como tal. ¿Listo? Otro elemento que también caracterizó a la literatura contemporánea fue la experiencia de exilio de algunos escritores. ¿Cómo así, profe? Sí, muchos de los escritores obviamente escribían en contra de las políticas y de lo que estaban viviendo en cada uno de sus países. Y los países lo que hacían era censurarlos y sacarlos del país. Entonces, digamos que esto se vio mucho en Cuba, por ejemplo.
los escritores que escribían cosas en contra del gobierno eran sacados, eran exiliados, no les permitían estarse ahí en el país. En Argentina también pasó mucho, en Uruguay también pasó mucho. Los escritores como que a través de sus textos denunciaban las situaciones de abuso de poder que habían por parte de los gobiernos, y pues los gobiernos lo que hacían era silenciarlos, censurarlos y sacarlos del país. Entonces muchos de esos escritores también desde su exilio, es decir, si por ejemplo un argentino lo sacaban de su país y iba a vivir, no sé, a España, desde España, entonces lo que él hacía era seguir denunciando y seguir escribiendo sobre esos temas. Entonces ese fue otro tema también que se desarrolló mucho durante la literatura contemporánea. Otra característica es la influencia de la cultura popular en la incorporación de temas nuevos a todo lo que tenía que ver con los subgrupos sociales que se vivían dentro de una ciudad. Entonces, en esta época cobra mucha importancia la literatura del narco, que es todo lo que tiene que ver como la literatura violenta, como todo lo de sicariato, bueno, todos esos temas. El tema de las drogas, la narrativa juvenil, entonces empiezan a mostrar como esa complejidad que viven los jóvenes. Eso también se desarrolló bastante en todo lo que tenía que ver con la literatura contemporánea y todo lo que tenía que ver con la intriga política. ¿Listo? Fueron como los temas que más se desarrollaron en esta parte. Otros temas que también se desarrollaron, otros temas que también se desarrollaron fue el tema de la sexualidad y otros temas que eran considerados como tabús, que son los temas tabús, como esos temas de los que la gente no habla, ¿sí? Entonces, pues en este momento no, pero digamos que en el siglo XX, sí, por ejemplo, un tema tabú era la infidelidad por parte de las mujeres. Entonces empezaron a desarrollar esos temas y esas historias. El aborto, la sexualidad, cosas en contra de la religión, o sea, todos esos temas eran temas tabús. Entonces, en esta literatura contemporánea, todos esos temas fueron desarrollados. También encontramos dentro de esta literatura que los escritores se preocuparon por escribir también sobre los comportamientos o las características psicológicas que tenían los personajes. Entonces ya no era solamente contar de pronto lo que hacía un personaje, sino la forma en la que pensaba. Todo esto fue desarrollado también gran parte. Y el orden cronológico de la narración empezó a cambiar. Dejó de ser lineal y empezó a tener como saltos en el tiempo. ¿Listo? Entonces podía empezar desde el final, podía empezar desde la mitad de la trama. ¿Listo? Entonces esos saltos en el tiempo, en la narración también se dieron. Y desarrollaron estrategias formales que involucraron otros lenguajes como la imagen, la música, el grafiti y las redes sociales. ¿Listo? Fue muy desarrollado también. Bien. Entonces, dentro de los géneros como tal que se desarrollaron, entonces yo les había dicho que el que más se desarrolló o el que más digamos que evolucionó fue el teatro, el género dramático, pero pues obviamente también el género narrativo y el género lírico también se desarrollaron. Entonces, en la parte de la narrativa nos hablan de que el género se diversificó, es decir, que no solamente dentro del género narrativo estaba la novela, sino que habían diferentes tipos de novela, como la novela negra, la novela histórica, la novela testimonial y la novela policíaca. ¿Listo? Entonces, el género narrativo tenía cuentos, tenía novelas, pero digamos que la nueva apuesta del género narrativo fueron estos tipos de novela, ¿listo? Y hay una literatura que se denominó los inclasificables, ¿listo? Entonces empezaron algunos escritores a hacer producciones en donde no podían ni ser ni narrativos, ni líricos, ni tampoco dramáticos, o sea, como que era difícil clasificar estos autores o estas obras dentro de alguno de los géneros. Entonces, hay dos textos que yo encontré, que se llama El beso de la mujer araña, y hay otra, no la anoté. Bueno, en esta obra entonces nosotros podemos encontrar que es muy difícil poder clasificarlo porque es una obra en donde el propósito de quien la escribió, que es un argentino, era llevarla al cine. Entonces, digamos que desde ahí ya podemos decir, no, pues esa obra pertenece al género dramático. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que es un texto totalmente narrativo, porque tiene la voz del narrador todo el tiempo. ¿Listo? Entonces, es como difícil poderla clasificar dentro de alguno de los géneros. Y no solamente le pasó a él, sino le pasó a muchos escritores. Entonces, esas obras se dieron como espacio a denominarlas las inclasificables. ¿Listo?
porque tenían como muchos elementos que no permitían, o sea, tenían como elementos del teatro, elementos de la narrativa, elementos del lírico, entonces era difícil poderlos clasificar. Dentro de la poesía, entonces encontramos que la poesía de inicios del siglo XXI fue caracterizada por la libertad de hablar sobre la realidad y la pluralidad. Entonces, la libertad porque los autores no estaban cohibidos de poder expresar lo que querían, sino que ellos eran libres de poder, tanto de forma como de contenido, poder hacer sus producciones como quisieran. Reflejaban o retrataban la realidad y pues encontramos que había pluralidad, significa que habían muchas temáticas. ¿Listo? Encontramos que la poesía como tal la encontramos pues en verso libre, es decir, que no era necesario que todos los versos fueran eneasílabos, dodecasílabos, alejandrinos, no, sino que había la posibilidad de que fuera verso libre. No tenía que tener rima, es decir, no tenía que ser asonante o consonante, sino que simplemente debía tener ritmo, es decir, que fuera como cantadita. ¿Listo? También se dio como mucha libertad en el uso de los signos de puntuación y el uso de las figuras literarias fue mucho más moderado. En la poesía, ellos digamos que le apuntaron a que todo el mundo entendiera la poesía, ¿sí? Porque recuerden que hay poesías ya digamos como del siglo XV, siglo XVI, que uno las lee y no las entiende. Entonces, en la literatura contemporánea, ellos le apostaron fue a que fuera cercana a las personas, que la persona la pudiera comprender sin necesidad de tener ningún estudio previo ni nada de eso. ¿Listo? Dentro de los temas que se desarrollaron en la poesía está la realidad, está la materia, están las relaciones y la vida misma. Fueron como los temas más desarrollados. Y en la parte del teatro, entonces lo que yo les había comentado hace un segundo, en el teatro entonces como que fue la posibilidad de cambiar, de poder hacer una apuesta totalmente diferente en todo lo que tenía que ver con el teatro. Y entonces acá nos dicen que dentro de los elementos del teatro hubo una evolución en donde se hizo como una apropiación y una reconstrucción de lo que se ha conocido como el teatro épico. ¿Listo? Aparece el teatro de lo absurdo, aparece el teatro realista y se preocupan mucho y digamos que la apuesta que le hacen a nivel del teatro es algo que le llamaron creación colectiva. Esta creación colectiva no era nada diferente a simplemente poner un tema y los actores, no había un guión determinado, o sea, no había un guión escrito que tenían que seguir, sino simplemente hacían como improvisaciones. Entonces daban un tema y los actores iban armando toda una historia, toda una puesta en escena, pero no había nada predeterminado, ¿listo? Era como muy espontáneo, era como muy improvisado el tema. A eso se le denominó creación colectiva. Había un compromiso con la realidad, es decir, reflejaban lo que estaba viviendo cada uno de los países, y fue un carácter experimental. Decimos que fue experimental por lo que les acabo de decir. Ellos experimentaron haciendo estas creaciones colectivas como improvisando. Y en el siglo XXI se mezclaron los elementos de la vieja escuela con nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías espérenme. Ya. Todo lo que tenía que ver con la música, las imágenes multimedia, toda la parte digital, la mímica, la acrobacia. Entonces, como que se retomaron estos dos elementos, todo lo que venía del teatro antiguo, y le pusieron todos los elementos como tecnológicos que se estaban dando en este nuevo siglo. Y a eso le apostaron en el siglo XXI. Un ejemplo muy importante de lo del teatro en el siglo XXI es el Circo del Sol. Entonces, ahí podemos ver elementos del teatro viejo, como la mímica, como las acrobacias, la danza, y también podemos ver efectos visuales, efectos de luz, efectos sonoros. Entonces, eso fue como lo nuevo que se dio en el teatro en todo lo que tenía que ver con el siglo XXI. Listo, chicos.